Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Estamos transmitiendo hoy 6 de diciembre y pues primero que todo agradecer al licenciado Francisco Arredondo, quien estuvo apoyándonos con muy interesantes programas en todos estos días que por alguna razón u otra no pude estar presente con ustedes. Seguiremos compartiendo con él diferentes temas muy interesantes en diferentes fechas, porque creo que es una forma de aportar diferentes visiones de la realidad nacional y de la vida nacional en su momento. Así que nos ha dado en todo este tiempo. También quisiera hoy enviar un saludo en particular a mis colegas médicos, porque acaba de ser el Día del Médico. Es una carrera profundamente humanista, una carrera en la cual se requiere mucha dedicación y esfuerzo. El factor humano es fundamental para el médico, que lo es tanto de cuerpos como de almas, y por lo tanto, pues a todos los médicos de Guatemala, del mundo, que hacen un esfuerzo muy grande por contribuir a la salud de sus pacientes, en Guatemala particularmente a todos estos colegas que trabajan en instituciones en las cuales hay recursos muy limitados, y admiro verdaderamente su esfuerzo, su dedicación para tratar de llevar lo mejor posible a sus pacientes. Hablando de aspectos humanos, hoy quisiera yo realmente tocar un tema que yo considero que está en el verdadero corazón de lo que son los aspectos humanos, de la justicia, del sistema, de lo que sucede en nuestra vida nacional. Voy a referirme al caso en particular de lo que ha sucedido en esta historia conocida ampliamente de lo que pasó con Bancafé Internacional, Bipasa, Bancafé Guatemala. Pero como en todas las historias hay muchos aspectos y hay varios lados. A veces nos enfocamos en los aspectos técnicos, a veces mediatizamos y generalizamos, pero dentro de toda historia hay un aspecto humano fundamental que debe analizarse verdaderamente a fondo para que aprendamos las lecciones, para que seamos capaces de discernir y para que corrijamos todas aquellas situaciones que pueden conducir a injusticias en una forma u otra. Quiero presentar esta noche a mis invitados, primero al licenciado Francis Fisher. Francis, bienvenido a este programa de Acción Positiva. El licenciado Fisher es empresario, banquero, académico, con una trayectoria reconocida tanto él como su familia. Y también presento al licenciado Henry Comte, quien también es un profesional del derecho con una trayectoria muy reconocida y con quien quisiéramos platicar hoy sobre algunos aspectos humanos, técnicos de lo que es la historia de lo que sucedió con Bancafé. Francis, desafortunadamente este tema es un tema que tocó a muchos guatemaltecos, que lo vimos expuesto muchísimo en los medios, en los cuales también desafortunadamente, Henry, hemos mediatizado un poco la justicia, pudiéramos decir, porque a veces se toman juicios o hasta se hacen sentencias, digamos, que están basadas en estos hechos. Pero a mí me gustaría, Francis, desde el punto de vista tuyo como empresario, como banquero y sobre todo como ser humano, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? ¿Cómo es que tú estás involucrado en ello? Sabemos que fuiste director, pero ¿cuáles son los aspectos que tú quisieras señalar acá? Y lo digo esto porque el licenciado Fisher, Francis, a quien le vamos a decir en esta forma acá, ha estado 40 meses en prisión, de una forma injusta, porque aquí hablar de justicia pronta y cumplida, pues obviamente no es eso lo que estamos haciendo. Francis, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que te ha sucedido en este caso? Pues antes que nada agradecerte la oportunidad y saludo a todo aquel que me ve y que me escucha. Voy a sorprenderlos, posiblemente cuando usted vea este programa o esté viendo este programa, yo esté de vuelta. Y desde el punto humano, esto no lo entiendo, porque las razones por las cuales después de haber obtenido una medida sustitutiva,
y recuperar mi libertad por un tecnicalismo sumamente improcedente de lo que he logrado entenderle a mis abogados que me apoyan en esta causa, que me regresen mañana que voy a audiencia, mañana que me presento, como es la obligación de todo ciudadano, hacerle frente a la justicia, y quien nada debe, nada teme. Y en este caso, gracias, y lo vamos a tocar tal vez más adelante, gracias a la investigación del Ministerio Público y las pruebas que yo tengo. Si al inicio se sospechaba que yo era un victimario, realmente soy otra víctima más y posiblemente la mayor. Entonces ahora, Francis, o doctor Francis, quisiera, y por eso me acompaña Henry Comte, mi abogado defensor, que les explique ese tecnicalismo improcedente que se va a dar con altísima probabilidad en mi audiencia de mañana. ¿Quién mejor que él les pueda dar a conocer cómo a veces se maneja el tema de justicia en este país? Algo que a mi manera de ver no es esa Guatemala, no es esa Guatemala que queremos cambiar, sino más de lo mismo, más de lo mismo. Y eso a mí de sobremanera, siendo un afectado en este caso. Y ahora claramente todo el mundo sabe que de víctima, o sea, cuando digo a todo el mundo, quien ha oído lo que he estado manifestando en estos últimos días, que soy no victimario, soy víctima. Y una víctima, tal vez la mayor de este caso en este momento. Francis, antes de que le demos la palabra al licenciado Comte, porque tú sabes que los abogados después ya no nos sueltan el micrófono. A mí me gustaría, cuando tú dices, yo soy una víctima en ello, ¿por qué no nos cuentas un poquito esta estructura, cómo era que funcionaba? Porque sabemos que Vipasa, Bancafé Internacional, Banco del Café en Guatemala, ¿tú participabas en todas estas estructuras? ¿Eras director en ellas? ¿O cómo estás en un lado o no en el otro? Porque creo que es importante que tú nos lo comentaras. Esa es una excelente pregunta. Lamentablemente desde su inicio se ha manejado el caso Bancafé. Pero aquí lo que me ligó a mí a proceso fue Bancafé International. Para que me entiendan, habían dos Bancafés, el Bancafé de Guatemala, el que tenía su edificio ahí en la Reforma, y las agencias en todo el país. Ese Bancafé es a donde yo llegué por una fusión bancaria en el año 1999. Y llegué como un director y un accionista minoritario. Bancafé es a donde yo llegué por una fusión bancaria en el año 1999. Y llegué como un director y un accionista minoritario. Y la razón por la cual llegamos es que tal vez ustedes muchos no recuerdan que en el año 98 Guatemala sufrió una crisis seria
por el impacto de un huracán Mitch, y esto afectó tremendamente la industria del café. Y a razón de eso hubo un incumplimiento de una deuda muy fuerte en nuestro banco y nos debilitó. Y la forma de resolver esa situación fue encontrar un banco que nos absorbiera. Pero yo voy y llego al Bancafé de Guatemala. El Bancafé de afuera, que le llamo yo el Bancafé International, era una institución para que aquellos guatemaltecos que quisieran manejar sus depósitos en dólares lo pudieran hacer. Y ese banco captaba en Guatemala. El problema que se dio es que los dueños de ese banco se autoprestaron esos depósitos y los fueron a invertir en forma apalancada, o sea, con financiamiento sobre esos depósitos en mercados emergentes. Y esa situación fue la que los metió a ese banco, Bancafé International, en un problema muy serio, muy serio. En ese momento, digamos, tú como director en el Bancafé local, no tenían ustedes una injerencia en la operación de lo internacional. Entonces, los metió en un problema muy serio, se tuvieron que endeudar para resolverlo, este Bancafé International, y después, cuando llegó el momento en que les cobraron ese préstamo, no lo pudieron pagar. ¿Y por qué no lo pudieron pagar? Porque dieron en garantía el banco, y esto es algo que yo no termino de entender. Yo entiendo que pueden haber avales bancarios, pero uno no hipoteca su banco, porque ese banco es de alguien más, es de los depositantes. Y entonces, al hacerlo y no pagar, viene el que le estaba cobrando y les quita todo su dinero, y por eso no han podido devolverle a sus depositantes lo que les correspondería. Pero eso se está dando afuera, es un problema de afuera. Ese Bancafé International se constituyó en Barbados, no en Guatemala, y las operaciones que ese banco hacía, los hacía afuera. Cuando, regresando a lo que tú me dices, yo estaba en la junta directiva, o estuve en esa junta directiva del Banco del Café de Guatemala, proveniente del acuerdo de fusión del año 2000 a marzo del 2004, y dejé de ser accionista minoritario en el 2003. Pero ese banco en ese momento no era la entidad responsable del Bancafé International. Y esto es muy importante porque también se mandó configurar y registrar los grupos financieros, algo que se dio en el Bancafé de Guatemala hasta en el año 2005, cuando yo ya no estaba. Ahí sí, un director hubiera tenido responsabilidad, pero en mi caso no. Además, un director tiene responsabilidad de saber y de conocer, porque a mí se me acusa, es que usted debería haber sabido lo que estaba pasando allá. Y eso no necesariamente tiene ninguna sustentación, porque no invertía Bancafé Guatemala, no invirtió en acciones del Bancafé. ¿No eran operaciones que ustedes vieran dentro de la operación normal del banco? No le dábamos préstamos, ¿ya? Y se manejaban los dos bancos independientemente. Entonces, mi responsabilidad como director era de lo que pasaba acá. Y el Banco de Guatemala, pues siempre fue supervisado por la Super. Eso te iba a preguntar yo. Por la Super, y nunca se reportó ninguna anomalía mientras yo estuve como director sobre el manejo del banco. Y cuando lo suspendieron en el 2006, ningún cuentaviente del Bancafé Guatemala perdió su dinero. Había un FOPA para ese entonces y cubrió esa deficiencia. Pero
el Bancafé de afuera no había tal FOPA, ¿ya? Que protegiera, no había un seguro contra, claro, en ese sentido. Ahora, entonces me dicen que yo era el responsable de haber evitado lo que sucedía afuera, y eso no procede. Estaba fuera de mi responsabilidad. Ahora, por ejemplo, tú mencionas la Superintendencia de Bancos, pero las operaciones que hacía Bancafé Internacional y Bipasa, ¿estaban también controladas por la Superintendencia de Banco? Pues ¿o no? De lo que yo tengo entendido por los medios de convicción que se han facilitado por el Ministerio Público, en Barbados hay un supervisor de bancos y se preparaban estados financieros y se sometían, y ellos supongo que hacían el auditaje de esas instituciones. Claro, pero fuera de Guatemala. Fuera de Guatemala. No era la superintendencia local, sino que ella miraba lo que operaban en Guatemala. Debo de aclarar que ya en el año 2005, cuando se formalizó el grupo financiero del país y se incorporó a ese grupo a los dos bancos, ahí sí ya la Super entró a conocer qué estaba sucediendo en Bancafé Internacional. Posterior al tiempo que tú estuviste Yo ahí. estaba totalmente alejado como accionista y como director. Y hay que aclarar otra cosa, yo no, en ese banco nunca fui ejecutivo, ni consultor, ni tuve ninguna relación, ni una cuenta bancaria tuve yo ahí, ni una cuenta de ahorros tuve en ese banco. O sea, para mí sabía que existía, pero era totalmente ajeno a lo que yo veía como responsabilidad en el banco. Además, yo era un director independiente, minoritario. Yo no era el que mandaba. Claro, pero claro que eso, a pesar de ello, si hubiera sido el caso, sí tenías una responsabilidad como director, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Licenciado, disculpe que no le hayamos dado la palabra, pero ahora se la damos. Si yo escucho lo que me dice el licenciado Francis Fisher, me parece muy claro que hay un deslindamiento de su responsabilidad. ¿Cómo surge entonces él con esta situación, que lo tiene 40 meses en prisión, que es más, lo tiene, digamos, de nuevo ante esa posibilidad? ¿Cómo se le une a ello? Veamos, regresemos un poquito en el tiempo para comprender en la situación que está hoy don Francis Fisher. La familia Fisher era accionista del banco Multibanco. Este banco, como bien lo comentó Francis, tuvo un gran golpe en finales de los 90. Este golpe viene por una combinación del tema del Mitch y un desastre en el negocio del café, lo cual lastima enormemente al banco. Con el afán de salvar el banco y mantener a sus cuentavientes debidamente pagados y respaldados, se decide, luego de negociaciones, fusionarse con Bancafé. Bancafé absorbe a Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Con el afán de salvar el banco y mantener a sus cuentavientes debidamente pagados y respaldados, se decide, luego de negociaciones, fusionarse con Bancafé. Bancafé absorbe a Multibanco. La fusión, dirán, es parte de la estructura. No puede ser parte de la estructura. Bancafé en esos tiempos tenía una aparente solidez como hoy la tendría los principales bancos. Hablemos de un GT Continental, de un banco industrial. Y presunción que Francis pudiese llegar a tener de que ese banco era espuma, no tenía forma de saberlo. Los bancos publican sus estados financieros regularmente en los diarios. Uno, analizar una institución a lo que basa los estados financieros. Y también están regulados por la superintendencia. O sea que ahí me meto un poco a la jerga legal, que no le gusta a la gente, ¿verdad? Pero existe en principio mercantil de la verdad sabida y buena fe guardada en negocios comerciales. Bajo la premisa de que el banco está regulado y publica su estado financiero,
es lógico que un banco problemado quiere ir con el grande del sistema, que era Bancafé. Claro. Si bien recuerdan, los jugadores de los Rojos era tan popular que Bancafé era su camiseta, ¿verdad? Claro. Y tal Eh, vez en este punto sería importante que la operación en parte la hacen Francis y Henry para preservar a tus depositarios en en el banco de ustedes, pues en el banco Sí. que se fusiona. Es ¿ya? que hay que estar muy En claros, multibanco. hay que estar muy claros, Francis, que en esa época no había Infopa y funcionó como FOPA mi familia. Nosotros no democratizamos las pérdidas. O sea, tú puedes decir que nadie La de multibanco se privatizamos, la fue sin absorbimos. recuperar su dinero. Porque cuando hicimos la fusión, ese golpe o esa dificultad financiera que había en el banco, nos pasaron la factura. Yo pasé 3 años disolviendo muchas de las empresas de mi familia para honrar ese compromiso. O sea que cuando nosotros llevamos a la mesa nuestro banco, era un banco con mucho valor. Con Claro. mucho valor. Entonces, tal vez... O sea que tus depositantes nunca no se sufrí, lastimaron. No se lastimaron. Ustedes hicieron el esfuerzo, pasaron ahí en una condición minoritaria, pero tus depositantes salieron ilesos, digamos. Así es. Ok, discúlpame, Enrique, pero creo que era importante mencionar esto, ¿verdad? Sí. Pues, cabalmente, depositantes ilesos. Y Francis aceptando la fusión por absorción en Bancafé. Sin perjuicio de la presunción de que el banco está bien, el banco no está bien. El banco era una clara de huevo, era turrón, no tenía nada. Y en la evaluación que hacen de ambos bancos, a Francis le otorgan a la institución multibanco un valor muy, muy inferior a lo que valoraron los auditores en ese momento a Bancafé. Ahí viene una situación que no se ha conocido y que se va a conocer ahora porque hay una denuncia presentada en donde quizás el primer gran afectado de la estructura no son los cuentavientes, el primer afectado es Francis, porque él entra a un banco, con un banco ciertamente lastimado, pero con un valor, y entrega el valor de su banco a un banco que está totalmente quebrado. Ahí no solamente Francis entrega lo que tenía, se endeuda y termina de quedarse literalmente sin patrimonio. Habiendo ingresado al banco, como lo comentó Francis al principio, él ingresa como accionista minoritario del Bancafé Guatemala. La fusión no se dio con Bancafé International, ni mucho menos con Bipasa. Él recibe acciones de Bancafé Guatemala. Y la triste tesis que se maneja es que él entra a un grupo financiero inexistente, porque en esa época la ley no regulaba los grupos financieros. Y la presunción que se maneja es que Francis, conociendo y sabiendo la estructura y el estado patrimonial del banco, maliciosamente pasa a formar parte de ella, ignorando totalmente lo que las personas que controlaban las 3 instituciones hacían, que era cabalmente captar dinero con Bancafé International, que ese es el caso que discute. No se discute el caso Bancafé, ¿verdad? Captar dinero con Bancafé International y colocarlo en una institución que se llama Bipasa para luego hacer operaciones de riesgo, presuntamente irresponsables. Operaciones en las que Francis nunca participó, no estuvo en una junta directiva, no estuvo ni siquiera como accionista, como asesor. No hay vinculación alguna con él. Y sin embargo, pasa tiempo en prisión, una justicia que no le da la oportunidad de presentar su caso y que es más, está en riesgo, realmente no sabemos cómo permitir este programa, de que pueda estar de nuevo en prisión por esta situación, Henry. ¿Por qué? Como usted bien lo dijo al principio, la justicia pronta y cumplida lastimosamente no se da en este caso. Se dice que cuando no hay justicia pronta y cumplida, simplemente no hay justicia.
Francis, para ser escuchado y poder exponer su situación, tardó 40 meses. 40 meses de la supuesta prisión preventiva, que es la excepción a la libertad, porque la regla es la libertad. Y luego de haber estado 40 meses preso, le otorgan una medida sustitutiva en donde continúa ligado el proceso. O sea, él no lo ha liberado, él continúa ligado el proceso y tiene aproximadamente 8 meses de estar en su casa. Se habla de peligro de fuga, se habla de peligro de obstaculización de la verdad. Una persona que habiendo estado 40 meses regresa a su casa y va a dar la cara sabiendo que va a regresar a prisión. Yo no sé cómo llamarle a esa persona más que una persona honorable, ¿verdad? Una persona que está dispuesta a que un sistema que no funciona finalmente lo va a reivindicar. ¿Por qué? ¿Cuál es, digamos, el punto clave en este momento? El juez que va a dictar sentencia, ¿cuál es su consideración? Yo sé que obviamente es difícil de tocar el tema, pero ¿cuál sería el principal peligro en este momento, Henry? ¿O qué sucedió realmente en este momento? Sin entrar a detalles legales, que uno ignora el futuro y debe guardar también cierta prudencia. Hace aproximadamente un mes, en este caso, se dio una audiencia. En esta audiencia, el juez manifiesta expresamente no conocer el caso. Sin perjuicio de que manifestó expresamente que no conocía el caso, su decisión es que sin haber leído 45,000 folios, decide enviar a prisión de vuelta a ciertas personas, sin tener ningún tipo de valoración o sin haber hecho un silogismo lógico legal de por qué enviarlos de vuelta. No tenemos ningún motivo para pensar que esto va a ser distinto en esta ocasión. A pesar de que reconoce no conocer el caso. Es correcto. ¿Se puede recusar a este juez? ¿Se le puede pedir que no mire el caso, pues, obviamente? ¿O cuál es la situación? De hecho, se presentó una recusación. Y lo curioso del tema es que la ley establece que una vez un juez recusado no puede realizar ninguna diligencia sin haber conocido la recusación. Pero en la audiencia que nos señalaron, hay un acto previo a la recusación que consiste en un tecnicismo legal a través del cual él va a permitirse conocer de una resolución que afecta la libertad de Francis, en donde lastimosamente, espero que sea distinto, pero creemos, y yo en lo personal estoy convencido, que es para privarlo de la libertad nuevamente. Bueno, pues este es un caso verdaderamente terrible de una justicia o injusticia a la cual estamos expuestos todos los guatemaltecos, Francis, ¿no? Porque desafortunadamente es un caso que oímos muchas veces de gente que pasa una gran cantidad de tiempo en prisión y su caso no es ni siquiera conocido. Desafortunadamente el tiempo se nos está yendo sumamente rápido. Yo creo que en este momento, Francis, si tuvieras tú un mensaje en particular que quisieras dejarle a nuestra audiencia, en 30 segundos, ¿cuál sería ese mensaje más importante? Que a pesar de los riesgos que todo guatemalteco pueda correr en la vida, solo hay un camino, y ese es el camino de buscar la verdad. Y yo siempre he sido un hombre de fe, sé que Dios está conmigo, y la injusticia, cuando se le viene a uno encima, es una cruz pesadísima. Pero haciendo lo que se debe y no lo que conviene hacer, eventualmente se va a lograr desligarme de esta situación, porque no hay razón alguna para estar pagando este precio de privarme de mi libertad con todo el dolor que me conlleva, no solo a mí, sino los que también más sufren son las familias.
porque cuando a uno lo meten preso a sus familias. Y esto, ya, se me salen las lágrimas, no debe de pasar. Esa no es la Guatemala que queremos. Lamentamos mucho que esto esté sucediendo. Este es un caso que se está desarrollando en este momento. Creemos que la importancia es muy grande porque estamos hablando de una situación legal que expone a todos los guatemaltecos. Por el tiempo que hoy se termina, este programa lo vamos a continuar. Lo invitamos a que en próxima edición veamos qué ha sucedido acá, cómo se manejó la justicia, qué sucedió, porque aquí no está solamente en juicio el señor Francis Fisher, no está solamente en juicio una situación de un banco, sino que está en juicio probablemente el sistema legal de Guatemala. Hoy nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo domingo con más acción positiva.